La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera. En esta capa lo que empieza a suceder es que el vapor de agua y el dióxido de carbono casi no existe, con lo cual es seca y límpida. Existe un descenso notorio de la presión, con lo cual empezamos a tener una atmósfera enrarecida. Tenemos una presión de 50 milibares a 20 kilómetros y de 1 en la estratosfera. La temperatura desde la tropopausa hacia los 25 kilómetros aproximadamente es constante y comienza a aumentar en el resto de la estratosfera hasta llegar a los 0 grados, ya pasando a la estratopausa. ¿Por qué aumenta la temperatura aquí? Esto es principalmente por que en esta capa se encuentran moléculas de ozono y estas moléculas absorben la radiación electromagnética, principalmente en la reacción del ultravioleta. Si bien el ozono se encuentra en toda la capa en toda la estratosfera, la ozonosfera o capa de ozono se encuentra ubicada aproximadamente entre los 15 y 30 kilómetros de altura, dentro de la estratosfera. Acá se puede observar que esta capa de ozono absorbe principalmente la radiación UVB y UVC, que es dañina y perjudicial para la vida en la Tierra. El ozono, acuérdense que está compuesto por 3 átomos de oxígeno y esta molécula se forma al disociarse 2 átomos que componen el gas oxígeno y cada de esos átomos de oxígeno liberados se une a otra molécula de oxígeno, O2, formando moléculas de ozono. En esta imagen, ¿sí? Acuérdense, vuelvo a repetir, entre los 15 y 30 kilómetros aproximadamente se encuentra la mayor concentración de moléculas de ozono. Estas absorben la energía ultravioleta y reducen en consecuencia los rayos UV perjudiciales que llegan a la superficie. Esta capa protectora puede ser destruida de dos maneras, ¿sí? La capa, una es directa y más natural, que se muestra en la figura, y la forma que se muestra en esta figura, en donde la radiación UV incide en la molécula de ozono, la divide formando un oxígeno molecular y un oxígeno atómico, y estos luego se vuelven a recombinar formándose una molécula de ozono, absorbiendo obviamente más radiación ultravioleta. Este ciclo de formación y destrucción y vuelta a formarse mantiene los niveles de ozono y por ende a la capa protectora de la radiación UV. Fíjense que si bien acá tienen la troposfera, existe ozono troposférico, eso lo van a ver cuando ven contaminación del aire, y el ozono que se encuentra en la estratosfera tiene un porcentaje mayor entre los 15 y 30 kilómetros, como decíamos anteriormente. ¿Cómo se mide esa concentración de ozono en la ozonosfera? Se mide con lo que se llaman unidades Dobson. Entonces, se considera una columna de la atmósfera que tiene una sección rectangular de 10 por 15 grados, ¿sí? En toda la capa. Si se comprime el ozono contenido en esta columna de aire, llevándolo a presión y temperatura estándar, y luego se esparce sobre la misma sección, o sea, aquí, ¿sí? Entonces se formaría una capa delgada de algunos milímetros de espesor. Entonces, si una unidad Dobson son 0.01 milímetros de espesor de ozono en condiciones estándar. Entonces, si el ozono comprimido formara una capa de 3 milímetros, entonces tendríamos 30 unidades Dobson. También otra forma de expresarla es que la unidad Dobson corresponde en promedio a una concentración aproximada de ozono de una parte por billón en volumen. Si alguno está más interesado en saber un poco más del ozono,
cómo se destruye y cómo se construye, qué pasa con la capa de ozono, les recomiendo este link. Hay un montón principalmente de NOAA para poder profundizar el tema. Lo único es que está en inglés. Acá lo que podemos ver, también sacado de NOAA, es justamente los valores usuales observados en la atmósfera que oscilan entre 230 y 500 unidades Dobson con promedio de 300 Dobson. Acá tienen la escala, fíjense que los colores entre 200 y 400 son los colores del azul, verde y amarillo, que es lo que tenemos en esta zona de acá. Acá se puede ver la estacionalidad de la capa de ozono en unidades Dobson. Esto es en el 2009 y con lo cual la distribución no es absolutamente uniforme, no solo en la vertical, sino tampoco en la horizontal, o sea, latitudinalmente. Sin embargo, el 90% de la concentración se encuentra en la baja estratosfera. La mesósfera, salimos de la estratosfera y nos vamos hacia la mesósfera, es la tercera capa de la atmósfera. La temperatura aquí desciende con la altura alcanzando unos menos 80 grados Celsius. Contiene solo cerca del 0.1% de la masa total del aire, ya acá casi no tenemos ni densidad ni presión. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella, esta zona, y en ella se desintegran los meteoritos que se dirigen a la Tierra provocando esos destellos de luz que nosotros llamamos estrellas fugaces. También se producen las nubes noctuliscentes. Estas nubes están hechas de cristales de hielo que se forman sobre los polos en verano principalmente a una altitud demasiado alta y a una temperatura demasiado fría. Y esto es posible por las partículas que quedan de la desintegración de los meteoritos y entonces sobre ellas se pueden formar los cristales de hielo que forman estas nubes. Estudiar la mesósfera en la actualidad es una capa no muy conocida, no muy estudiada y en la actualidad es esencial para comprender los cambios a largo plazo en la atmósfera y cómo estos cambios afectan el clima. Fíjense que al lado les agregué una propaganda de un proyecto para el estudio de la mesósfera y la baja termósfera que se va a generar, o sea, que va a empezar entre el 22 y el 26. Y también tienen una página web, un vínculo web, que si alguno está interesado y quiere ingresar ahí, puede encontrar algo más de información relacionado con lo que es la mesósfera. Por último tenemos la termósfera, ya estamos en la alta atmósfera, más o menos a partir de los 80 kilómetros de altitud. ¿Sí? Pasamos de la mesopausa, que es la capa límite que divide la mesósfera de la alta atmósfera. Y en este caso acá tenemos solamente gases livianos, el 80% de hidrógeno y helio, el aire es seco y las partículas experimentan una ionización por radiación ultravioleta y tienden a permanecer ionizadas debido a las mínimas colisiones que se producen entre esos iones. Esas ionizaciones permiten el desarrollo de las auroras boreales, los fenómenos de auroras boreales tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte se producen a altas latitudes y se dan justamente en relación a estos iones y las tormentas solares. Esta capa también, en esta capa la temperatura aumenta con la altura de forma progresiva y en la ionosfera, que es una parte de la termósfera, permite justamente donde tenemos la concentración de estas
partículas ionizadas permiten la reflexión de las ondas de radio. O sea, nosotros podemos, en el planeta podemos comunicarnos a través de las radios porque tenemos la ionosfera. Si no existieran las ondas, se irían al espacio, no volverían y retornarían al planeta. Bueno, como les decía recién, los fenómenos luminosos se dan aproximadamente a 150 kilómetros, como son las auroras boreales.